Isabel Hart era conservadora. En los 5 años que llevamos juntos, lo más íntimo que compartimos fue un abrazo. A menudo hablaba de nuestro futuro después del matrimonio y decía que se casaría conmigo en cuanto mi empresa saliera a bolsa. Por ese sueño, trabajé hasta el cansancio, haciendo horas extra, consiguiendo inversiones, bebiendo hasta vomitar en cenas sociales hasta que me sangraba el estómago. Solo quería casarme con la mujer que amaba. En vísperas de la salida a bolsa de la empresa, volví a casa con un anillo, solo para oír los sonidos de Isabel liada con otro hombre. Cariño, ¿por qué estás tan desesperada? ¿Tu novio no te satisfizo? La voz lasciva de Isabel Hart se escuchó, llena de deseo manifiesto. Me da asco en cuanto me toca. En cuanto la empresa salga a bolsa, será completamente inútil. De pie frente a la puerta, miré la pared de bolsos de lujo y llamé a un inversor. Había decidido aceptar la adquisición. El inversor se detuvo sorprendido y luego dijo con entusiasmo, Maxwell King, por fin has entrado en razón. Compraré todas tus acciones al triple de su precio, el dinero estará en tu cuenta pronto. Guardé silencio un momento, luego dije que sí y colgué. Los agudos gemidos de Isabel Hart seguían atravesándome los oídos, clavándose en mi corazón. Siempre decía que era conservadora, que solo me daría su primera vez después de casarnos. Durante 5 años, respeté sus límites y nunca los pasé. Trabajé incansablemente para acelerar la salida a bolsa de la empresa solo para casarme con ella antes. En público, éramos la envidia de todos, la pareja perfecta. En privado, nunca discutíamos, siempre en armonía. Me sentía muy afortunada, pensando que lo más feliz de la vida era tener a Isabel Hart. Ahora me doy cuenta. He estado viviendo un sueño que debería haber terminado hace mucho. Mientras miraba fijamente los bolsos de lujo en la pared, apareció un mensaje de Isabel en el dormitorio. Cariño, Dior acaba de lanzar un nuevo bolso, ¿me lo puedes conseguir? Me recuperé, lista para responder, pero entonces oí al hombre de dentro preguntar, cariño, ¿cuántos bolsos lleva ya? Respondí mentalmente, el número 39. Las risitas juguetonas de Isabel me siguieron, apuñalándome de nuevo. Eres tan mala. Cuantas veces te corras en mí, haré que me compre todas esas bolsas. ¿Ves lo valiosa que eres? Cada vez vale decenas de miles. Apreté la mano involuntariamente, golpeándola contra el sofá en silencio. Así que eso era. Cada vez que me pedía que comprara un bolso, era esto. Estaba usando estas cosas para humillarme. De repente, estaba en el coche, en el aparcamiento subterráneo. Vi cómo Isabel Hart, visiblemente satisfecha, despedía al hombre con un beso. Sus manos vagaron, deslizándose bajo su falda mientras ella gemía suavemente. Continuaron su exhibición durante más de 10 minutos antes de que finalmente se fuera. Al subir al coche, vi su rostro, era Ethan Blake, el entrenador físico de Isabel. Una vez fui con ella a probar algunas clases, con la intención de inscribirme para pasar más tiempo con ella. Pero Isabel se negó amablemente. Maxwell, lo que tienes que hacer ahora es concentrarte en el trabajo para que podamos casarnos antes. Sus delicados dedos habían dibujado círculos en mi pecho, haciéndome palpitar el corazón. Pero ahora, mirándola, solo sentía frío. Mientras ella estaba abajo, absorta, bajé del coche. ¿Isabel? ¿Qué haces aquí? Un destello de inquietud cruzó su rostro. Se arregló el pelo rápidamente y se aferró a mi brazo con cariño. Esposo, ¿por qué has vuelto? Me observó, luego hizo un puchero y preguntó, ¿dónde está mi bolso? ¿Por qué no lo trajiste? De repente recordé que Isabel Hart no siempre fue así. Ella solía preocuparse cuando estaba agotada, trayéndome comida casera a la oficina. En aquel entonces, incluso un ramo de flores en un aniversario la angustiaba por el gasto. Ahora, al ver su rostro cada vez más joven, dije sin pensar. Isabel, lo siento. Algo pasó con la empresa. Su expresión cambió al instante. ¿Qué pasó? ¿No ibas a salir a bolsa mañana? Negué con la cabeza y respondí con dificultad. De alguna manera, un importante inversor se retiró. Hay un déficit de financiación que no podemos cubrir. Isabel, esos bolsos deben de valer mucho, ¿verdad? Frunció el ceño y espetó, Maxwell King.
Ni lo pienses. Me los diste, ¿qué derecho tienes a devolvérmelos? La luz fluorescente del aparcamiento proyectaba sombras intensas en el rostro deformado de Isabel. Fue entonces cuando supe que todo había cambiado. Aún así, quería ver si aún quedaba un ápice de amor en su corazón. Toqué la caja del anillo en mi bolsillo, un anillo de compromiso hecho a medida. Me arrodillé y la miré con toda la ternura que pude reunir. Isabel, la empresa no está en tantos problemas como parece. Una vez juré que te haría feliz. ¿Te casarías conmigo? Se burló y miró su teléfono. Luego, con una mueca de desprecio, me mostró la pantalla. Maxwell King, ¿me has estado mintiendo todos estos años? ¿Por qué dicen las noticias que Bannon Group cambió de dueño y que estás en quiebra? No tuve fuerzas para explicármelo. Simplemente levanté el anillo. Isabel, tú. Me dio una bofetada. Maxwell King, te di los mejores 5 años de mi vida, y así me lo pagas, ¿con mentiras? Otra bofetada. La miré aturdido, lleno de confusión. ¿Qué mentiras? Le daba 50.000 yuanes al mes para gastos de manutención. Le compré innumerables bolsos y joyas. ¿Cómo era mentira? Antes de que pudiera responder, oí pasos detrás de mí. Isabel se arrojó a los brazos de Ethan Blake, hablándole con timidez. Ethan, ¿por qué volviste tan de repente? Acarició suavemente la cabeza de la mujer con un tono coqueto. Quedamos en 7 rondas, pero aún nos faltan 3. Ethan Blake sacudió la bolsa que tenía en la mano. Se nos acabaron los condones, así que fui a la tienda. Asegurémonos de terminarlos todos hoy. Agarró la barbilla de Isabel Hart y la besó profundamente antes de fingir que me veía. Ah. ¿Quién es? ¿Por qué está arrodillado aquí? Isabel me miró con los ojos en blanco y le susurró una explicación a Ethan sobre lo que pasó con la empresa. El interés de Ethan Blake se despertó de inmediato. Me agarró del cuello y me puso de pie de un tirón, sacando una cuerda de la nada y atándome a un pilar. Intenté resistirme, pero años de exceso de trabajo habían dejado mi cuerpo demasiado débil para igualar la fuerza de un entrenador físico. Isabel, ¿no siempre quisiste aprender boxeo? ¿Qué momento? Ahora tienes un blanco fácil. La mirada lasciva de Ethan recorrió las curvas de Isabel. La manoseó abiertamente delante de mí, con la mano en su trasero. Hoy te enseñaré exactamente cómo atacar los puntos más débiles de un hombre. Me lanzó un puñetazo fuerte directo a la cara, con toda su fuerza. El sótano estaba vacío, y solo resonaban mis gritos de angustia. Presidente King, ¿debería seguir llamándote así? ¿A la mujer que adorabas? Yo fui quien le quitó la virginidad. TSK. Ese placer es algo que nunca conocerás. Otro puñetazo me dio en el estómago. Una basura como tú debería estar arrastrándose a mis pies, lamiendo mis zapatos. Si no fueras útil, te habría liquidado hace mucho. Golpe tras golpe, sentí mis huesos destrozarse uno a uno. La sangre me goteaba en los ojos, nublándome la vista. Miré a Isabel, que estaba grabando con su teléfono, y pregunté con voz ronca. Isabel, ¿por qué me haces esto? Se burló y ni siquiera me miró. ¡Qué ruido! Ethan sonrió al ver la caja del anillo tirada en el suelo, frotándose las manos. Perfecto. Me estaban molestando sus gritos. La gente podría pensar que estoy metida en algo raro. Me agarró la mandíbula y me abrió la boca a la fuerza, metiendo dentro la gran caja del anillo. Luego continuó golpeándome hasta que el sudor le empapó el cuerpo. Isabel bostezó, indicando que estaba cansada. Ethan, no lo mates. Ethan se rió y metió mi cuerpo semiconsciente en un saco de mimbre. Con un brazo sostenía a Isabel en un abrazo de amor, y con el otro me arrastraba por el suelo hacia las escaleras. Por fin puedo pasar la noche. Cariño, te extrañé muchísimo. Mientras el saco se movía a sus espaldas, las palabras de Ethan le dolieron aún más que las palizas. Solía correr a casa todas las noches, sin importar lo tarde que trabajara, solo para dormir junto a Isabel. Todo porque una vez me dijo que no podía dormir bien sin mí cerca. Así que esas dulces palabras no eran más que una monstruosidad para ella. Ethan me arrojó a propósito a un rincón del dormitorio. Me pateó un par de veces más antes de burlarse.
Esta noche, te dejaré escuchar cómo actúa un hombre de verdad. Con una mujer tan guarrilla en tus brazos, ¿lograste contenerte durante 5 años? Eres increíble. Apreté los dientes, intentando defenderme, pero no pude articular palabra. Por respeto, le había prometido a Isabel que no la tocaría. Durante 5 años, cuidé pacientemente una rosa roja. Solo para descubrir que otro hombre ya la había desgarrado. El sonido de sus gemidos y jadeos llenó la habitación, subiendo y bajando toda la noche. Cuando el ruido por fin cesó, sentí que me levantaban de nuevo. Me retorcí, intentando salvarme, pero no me quedaban fuerzas. Finalmente, me dejaron en un lugar desconocido. Ethan palmeó el saco y se burló. Nuestro gimnasio necesitaba un nuevo saco de boxeo. Parece que el presidente King nos va a echar una mano. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. No podía creer que Ethan e Isabel fueran tan crueles. Me metieron en un saco de boxeo para que me golpearan. A lo largo de mi vida, aún podía oír la voz de Ethan proponiendo una venta. Señor, ¿le gustaría probar una sesión de boxeo gratis hoy? Una y otra vez. Diferentes personas, diferentes puños, diferentes fuerzas. Cada puñetazo atravesaba el saco de arena y me impactaba el cuerpo magullado y sangrante. Quería gritar, pero la caja del anillo, atascada en mi boca, me lo impedía. La baba me goteaba de los labios. Nunca había sentido tanta humillación en mi vida. Antes era un hombre respetado, el director ejecutivo Maxwell King. Ahora, no era más que un saco de boxeo humano. Reuniendo todas mis fuerzas, me moví ligeramente. Ese movimiento hizo que una mujer que practicaba cerca gritara de asombro. Se movió ese saco de arena. Al oír su voz, forcejeé con más fuerza. Ethan corrió hacia ella e intentó calmarla. Ni un saco de boxeo se movería. Debiste imaginártelo. Me asestó un puñetazo brutal justo en la cabeza. Vi estrellas, el mundo me dio vueltas y perdí el conocimiento. Fuera de la bolsa, Ethan continuó con entusiasmo. Le ofreció a la mujer una clase privada gratis. Luego, de la mano, dirigió sus golpes, cada uno impactando justo donde estaba mi cabeza. Justo aquí. Sí. Más fuerte. Usa toda tu fuerza. Imagina que es alguien a quien odias, y ahora lo golpeas. Más fuerte. Finalmente recuperé un poco de claridad, solo para volver a perder el conocimiento. Finalmente, la habitación quedó en silencio. Sentí que mi cuerpo se desplomaba. La tortura había terminado. Al oír un ruido afuera, me preparé, esperando una oportunidad de salvarme. Pero al final, nadie vino. Me abandonaron todas las fuerzas y quedé suspendido en el aire, inerte, balanceándome con el saco de arena. Mis padres se habían ido, mi novia me había traicionado, e incluso la empresa que había construido desde cero, la había vendido. Quizás, este sea mi destino. No sé cuánto tiempo pasó. Aturdido, sentí que alguien finalmente me decepcionaba. Una ráfaga de aire fresco me golpeó la cara e inhalé con desesperación. Al recobrar la claridad, levanté la vista y vi a Ethan Blake sonriéndome con una sonrisa siniestra. Me sacó la caja del anillo de la boca, la abrió y admiró su contenido. Casi lo olvidó. Seguro que vale bastante, ¿no? Presidente King, debería agradecerle a este anillo. De no ser por él, podría haber muerto a golpes en ese saco de arena, y nadie se habría enterado. Se guardó el anillo en el bolsillo y estaba a punto de volver a meterme la caja en la boca cuando la puerta se abrió de repente. Entrenador Ethan, su estudiante está aquí. Aprovechando el momento, usé todas mis fuerzas para embestir a Ethan Blake. Entonces, como un gusano retorciéndose en el suelo, me arrastré hacia la puerta. Ayúdenme. Soy el director ejecutivo del grupo Wonon, pueden verificar mi foto en línea. Si llamas a la policía por mí, te recompensaré con $500,000. En cuanto terminé de hablar, Ethan me agarró la pierna y me arrastró como a un pez muerto. Me ofreció una sonrisa incómoda hacia la puerta. Este tipo estaba acosando a mi esposa, así que le di una paliza. No escuches sus tonterías. En cuanto el visitante se fue, la sonrisa desapareció del rostro de Ethan, reemplazada por una expresión cruel. Me palmeó la cara con desprecio.
Presidente King, ya no eres más que un perro callejero. ¿Aún no has aprendido la lección? ¿Tienes idea de lo que perdí esperando a que tu empresa saliera a bolsa? Con la cara hinchada y magullada, le escupí. La empresa fue idea mía. La registré. Atraí a los inversores con mi propio esfuerzo. ¿Qué demonios hiciste? Se secó la mejilla y rió entre dientes con sarcasmo. Me aseguré de que Isabelle Hart estuviera bien cuidada. La mantuve demasiado cansada para seducirte. Así podrías concentrarte en tu valioso trabajo. ¿No era un favor? Escuchar eso me hizo sentir la sangre en las venas. ¿Cómo podía alguien ser tan descarado? Al notar mi expresión furiosa, Ethan se echó a reír. Maxwell King, ¿tienes algo más que decir? Preguntó, pero claramente no le interesó la respuesta. Ethan miró a su alrededor, luego tomó una barra y me la dio con fuerza en las piernas. En ese momento crítico, la puerta se abrió de golpe. «Agentes. Está aquí». Para cuando me llevaron de urgencia al hospital, por fin sentí que había sobrevivido. Después de curarme las heridas, un policía vino a tomarme declaración. Justo cuando estaba a punto de revelarlo todo, Isabelle Hart irrumpió en la habitación. Diciendo ser mi familia, intentó obligar a la policía a salir. La detuve de inmediato. «Agente, ella no es mi familia. Es una desconocida». Sí, desde que Isabelle Hart me humilló delante de Ethan, se había convertido en nada más que una desconocida para mí. Todo lo que tenía ya no era asunto suyo. El agente la miró con severidad y estaba a punto de acompañarla a la salida cuando Isabelle sacó una foto en su teléfono, una foto de ella en la cama con un hombre que se parecía a mí. «Agente, ¿se acostaría con un desconocido?» «Por favor, tiene que defenderme. Él fue quien me engañó emocionalmente». Mi amigo intervino para defenderme. «No dejes que un canalla como él te engañe». El oficial me miró con incomodidad, visiblemente inseguro, y luego sugirió que habláramos y salió de la habitación. Se hizo el silencio rápidamente. Isabelle se sentó lentamente junto a mi cama. La miré, completamente confundido. «¿Por qué haces esto?» Con solo ver la foto, supe que ese hombre no era yo. Por simple, no tengo tatuajes en el brazo. El único hombre que podría haber estado en la cama con Isabelle era Ethan Blake. Se tapó la boca y soltó una suave carcajada, con la voz tan dulce como siempre. «Maxwell, deposité todas mis esperanzas en ti, y mira cómo resultaste». «Patético». «Durante 5 años, esperé y esperé a que tu empresa saliera a bolsa. Soñaba con convertirme en la esposa de un director ejecutivo que cotizara en bolsa. ¿Y tú?» Me clavó su dedo rojo y pulido en la frente, dejándome una marca en la piel magullada. Atrevida y arrogante como siempre. Fue en ese momento que finalmente comprendí que tal vez nunca conocí realmente a Isabelle Hart. Para mí, ella había sido amable, hogareña, alguien que siempre me priorizaba. Pero ahora estaba claro. Todo había sido una farsa. O tal vez, incluso nuestro primer encuentro fue parte de una estafa cuidadosamente planeada. Hablé con incredulidad, en voz baja. ¿Quieres decir que incluso nuestro encuentro fue planeado? Ella levantó la barbilla, ladeó la cabeza y asintió. Parece que no eres tan idiota después de todo. Creí que eras una estrella en ascenso, y resulta que solo eres basura. Estuve contigo 5 años. ¿No crees que merezco una compensación? Cada noche que pasé contigo, no tienes idea del esfuerzo mental que me costó. Ella continuó sin importarle. Ya transferí todo el dinero de tu cuenta. También alquilé tu apartamento. De ahora en adelante, no nos debemos nada. Mi corazón se encogió de la impresión, hasta que recordé que la mayor parte del dinero de la venta de mis acciones estaba guardado en otra tarjeta, solo entonces sentí un poco de alivio. Al verla irse, lo único que sentí por dentro fue una profunda tristeza. ¿No nos debemos nada? ¿Y qué hay de toda la humillación que me diste? ¿Cómo vas a pagarla? Después de que me dieran de alta del hospital, me quedé en una calle bulliciosa de la ciudad, sin saber a dónde ir. Hubo un tiempo en que mi mayor deseo fue construirle una casa a Isabelle Hart. Durante 5 años, me convertí en una máquina de trabajo, y a cambio, solo recibí una humillación interminable. Ahora es hora de vivir para mí.
Reservé una suite presidencial en un hotel y empecé a pensar en cómo hacer crecer mi dinero. Finalmente, decidí invertir en algunos proyectos prometedores y me lancé al gimnasio. La diferencia de poder entre Ethan Blake y yo me había hecho dolorosamente consciente de mi debilidad física. Años de trasnochar y exceso de trabajo habían dejado mi cuerpo frágil como el papel, a punto de desplomarse con la más mínima brisa. Pase lo que pase, tenía que empezar a responsabilizarme de mi salud. Tiempo después, me invitaron a una feria de inversiones. Estaban presentes todas las empresas más importantes de la ciudad, una gran oportunidad. En cuanto entré, me rodeó una multitud de socios. Presidente King, solo vine porque supe que estaba aquí. Lo mismo digo, ahora eres una leyenda en el mundo de las inversiones. Cualquier empresa en la que inviertas se convierte en una mina de oro. Todos queremos una tajada del pastel. Me dolía la cabeza de tanta atención, y justo cuando conseguía escapar, vi dos caras conocidas. Eran el repugnante dúo, Ethan Blake e Isabel Hart. Al verme rodeado, sus rostros se contrajeron en una mueca de desprecio, como si estuvieran viendo una broma. Ethan soltó la mano de Isabel y se dirigió rápidamente hacia mí. Primero hizo una reverencia y estrechó la mano de Alexander West, luego hizo una ronda de brindis con los demás. Pero me ignoró deliberadamente. Alexander West me rodeó los hombros con el brazo y le dijo a Ethan, medio en broma, Ethan Blake, ¿qué esperas? Brindemos por el presidente King. Luego se volvió hacia mí, disculpándose. Lo siento, presidente King, este es mi sobrino. Solo intenta sobrevivir. Si alguna vez hay una oportunidad, por favor, cuídelo. Miré a Ethan Blake con una media sonrisa, comprendiendo por qué un entrenador de gimnasio de baja estofa se había atrevido a actuar con tanta imprudencia conmigo. Así que este era quien lo cubría. Antes de que pudiera responder, Ethan rompió su vaso. Me señaló la nariz con el dedo y gritó. «Pedazo de basura inútil. ¿Quieres que brinde por ti? Sé lista y arrodíllate para disculparte. O me aseguraré de que todos vean tu verdadera cara». Ethan e Isabel seguían pensando que estaba sin Blanca. Bueno, me parece justo. Al fin y al cabo, cuando Isabel se fue, se llevó todo el dinero que encontró. No tenían ni idea de que había ganado más con la venta de mis acciones de lo que jamás podrían soñar. Solté una risa fría y miré a Alexander West, ahora sudoroso. Alexander, siempre me has parecido un hombre refinado. Nunca pensé que tu familia criaría semejante bestia. Suspendamos los planes de inversión de West Group por ahora. En cuanto lo dije, Alexander le dio una bofetada a Ethan, fuerte, delante de todos. ¡Qué vergüenza! ¿Quién te dio derecho a hablarle así al presidente King? ¿Sabes siquiera quién es? Con solo un gesto, tu empresa podría dispararse. Ethan, agarrándose la cara, observó a la multitud y de repente estalló en carcajadas. ¿De verdad creen que Maxwell King sigue siendo un gran director ejecutivo? Quebró hace mucho. ¿No has visto las noticias? Los invitados se miraron confundidos. No tenían ni idea de lo que decía Ethan. Lo cierto era que había vendido mis acciones discretamente, y solo gente como Ethan e Isabel sabía que la empresa ya no estaba a mi nombre. No sabían que aún tenía una suma enorme de dinero. Al ver que nadie le creía, Ethan me fulminó con la mirada. Maxwell King, no pensé que tuvieras la capacidad para engañar a toda esta gente. Abrazó a Isabel, y delante de todos, le dio un beso profundo y apasionado, que duró 3 minutos. Al terminar, se hizo el silencio. Entonces Ethan me miró triunfante. Tu mujer es mía ahora. ¿Por qué sigues fingiendo? No dije nada, solo miré el corazón jadeante de Isabel. Últimamente, con la atención constante de un hombre, lucía más radiante que nunca. Pero cuando vi las miradas obscenas que le lanzaban los hombres a nuestro alrededor, me encogí de hombros. Cuando estaba conmigo, había sido la respetada señora King, la elegante esposa de un director ejecutivo. Ahora, no era más que un juguete de exhibición. Sentí lástima por ella. Pero ella lo disfrutaba. Después de un momento, levanté la vista y miré a Ethan Blake. Es solo una mujer. ¿De verdad crees que me importa? Isabel abrió los ojos con incredulidad. Maxwell King, ¿qué acabas de decir?, repetí, esta vez más alto.
Dije que es solo una mujer. Puedo tener todas las que quiera. ¿Crees que me pelearía con un entrenador de gimnasio por una mujer? ¿Crees que no tengo estándares? Se sonrojó y luego palideció. Fue todo un espectáculo. Se inclinó hacia Ethan como si la hubieran tratado muy mal. Ethan, ¿escuchaste lo que me acaba de decir? Ethan la abrazó fuerte y levantó el teléfono con orgullo. Maxwell King, esta es tu última oportunidad. Arrodíllate y discúlpate con Isabel. Si no, no querrás que esos vídeos de tu tortura se filtren por todas partes, ¿verdad? Arqueé una ceja, ignorándolo, y me volví hacia los invitados con una sonrisa de disculpa. Disculpen el escándalo que armé hoy. Los visitaré pronto para disculparme personalmente. La multitud negó con la cabeza, comprensivo. Palabras sinceras llegaron a los oídos de Ethan. Presidente King, lo entendemos, todos tenemos momentos difíciles. Alexander, tu sobrino está muy fuera de lugar. Debería ser tú quien se disculpe con el presidente King. Presidente King, mi hija acaba de regresar del extranjero. Cenemos algún día. Sonreí y asentí, viendo cómo la cara de Ethan Blake se ponía tan oscura como el fondo de una olla. Finalmente, no pudo contenerse y rugió, cállense. Son unos viejos bastardos condescendientes. El mundo empresarial ahora nos pertenece a los jóvenes. Será mejor que te hagas a un lado. Entonces, Ethan reprodujo un vídeo desde su teléfono para que todos lo vieran. Me incliné y me di cuenta de que eran imágenes de cuando me metió en un saco de boxeo, lo había grabado todo. Su voz desquiciada resonó por el salón de banquetes, completamente ajena a las miradas asesinas que la gente le lanzaba. Ethan Blake pensó que reproducir el vídeo me arruinaría. Pero lo que no se dio cuenta fue que acababa de insultar a todos en la sala, y solo eso había puesto a todos los invitados en su contra. El salón se sumió en un silencio sepulcral. Nadie dijo una palabra. Momentos después, el sonido de las sirenas de la policía resonó en el aire. Los agentes irrumpieron por las puertas y se dispusieron a arrestar a Ethan Blake. ¿Qué haces? Ethan forcejeó y le propinó un puñetazo en la cara a un agente. Te equivocaste de persona. Si quieres arrestar a alguien, debería ser a Maxwell King. Levanté el teléfono y lo agité suavemente. No hice nada malo. ¿Por qué me arrestarían? Tú, en cambio, cometiste una agresión intencional, y ahora, las pruebas están aquí. Cualquier excusa que tengas, guárdala para la policía. Cuando me hospitalizaron, decidí denunciarlo de nuevo. Pero las cámaras de seguridad del barrio estaban fuera de servicio por mantenimiento, y el gimnasio tampoco tenía vigilancia. Al final, no hubo pruebas en vídeo que respaldaran mis afirmaciones. Ahora, Ethan Blake había entregado las pruebas él mismo. Aún reticente a rendirse, se giró para tomar la mano de Isabelle Hart. Isabelle, díselo. Todo esto fue porque Maxwell te engañó. Solo te estaba defendiendo, ¿no? Todos voltearon a ver a Isabelle Hart. Pálida, me lanzó una rápida mirada antes de tomarme del brazo. Ethan Blake, deja de mentir. Todo esto pasó porque me amenazaste con fotos privadas. Si no fuera por eso, nunca habría dejado a Maxwell. Incluso yo me quedé desconcertado por el repentino cambio, y ni hablar de Ethan Blake. Mareado o no, aparté con frialdad la mano de Isabelle Hart. Oficiales, ella y yo somos desconocidos. Por favor, no dejes que te engañe también. La policía se llevó a Ethan Blake a rastras. El banquete recuperó su animación. Incluso Alexander West reía y charlaba con la multitud, copa en mano, como si el hombre recién secuestrado no fuera su sobrino. Solo Isabelle Hart permanecía sola entre los invitados, cabizbaja, sumida en sus pensamientos. Un invitado curioso se acercó y le ofreció una copa de vino. Su mano se movió hacia su cintura, ella se estremeció y luego le dio una bofetada fuerte. Pequeña zorra. ¿Te crees una especie de santa casta? El hombre se fue, con el rostro ensombrecido por la ira. Desde un rincón del pasillo, me encontré con la mirada suplicante de Isabelle Hart. Ni siquiera sabía qué sentía por dentro. Giré la cabeza y salí del pasillo. Pero a solo unos pasos afuera, el sonido de tacones altos me siguió. Isabelle Hart me había alcanzado. Maxwell,
Maxwell, espera. Su tono era dulce y tímido, como si nunca me hubiera traicionado. Aceleré el paso, pero me detuve al oírla gritar detrás de mí. Estaba sentada en el suelo, sujetándose el tobillo, mirándome con lágrimas en los ojos. Maxwell, me duele. Por un momento, recordé el día que nos conocimos. Ella también se había sentado en el suelo así, pidiéndome ayuda. En cuanto la vi, mi corazón dio un vuelco y luego se aceleró aún más. En ese instante, supe que me había enamorado de ella. Pero al pensarlo ahora, endurecí mi expresión y la miré fijamente. ¿Sigues con el mismo truco? Así fue como te acercaste a mí la primera vez. ¿De verdad crees que soy tan estúpida, Isabelle Hart? Fingió no haberme oído, con los ojos llenos de lágrimas. Maxwell, estuvimos juntos 5 años. ¿Es esto lo único que recuerdas? Teníamos tantos recuerdos hermosos, ¿de verdad los has olvidado todos? Solté una risa fría, mirando su actuación desde arriba. Pregúntate, ¿fueron realmente hermosos esos recuerdos? ¿Sabes siquiera qué clase de persona eres? Porque yo, desde luego, no. Me di la vuelta y me alejé sin mirarla. De vuelta en el hotel, me quedé bajo la ducha, repasando mentalmente los últimos 5 años. Era como un payaso ignorante, pensando que había encontrado la felicidad. Pero en realidad, me habían estado tomando el pelo todo el tiempo. Mientras me duchaba con agua fría para calmarme, probablemente se reían de lo tonto que era. Mientras me dejaba la piel intentando construir una vida para ella, probablemente ella yacía en los brazos de Ethan Blake, llamándome idiota crédulo. Reí con amargura y me recuperé al salir de la ducha. Lo que no esperaba era ver a Isabelle Hart sentada en la cama en lencería, esperándome. ¿Quién te dejó entrar? Ignoró mi furia, sonriendo seductoramente mientras se desnudaba y caminaba hacia mí. Maxwell, todos abajo creen que soy tu novia. Sé que todavía te importo. ¿Verdad? El aroma intenso de su perfume me dolía la cabeza. Fuera. Intenté apartarla, pero mis extremidades se debilitaron. ¿Qué me hiciste, Isabelle Hart? Me pellizqué el muslo con fuerza, intentando mantener la consciencia, pero fue inútil. Se inclinó más cerca, su olor sofocante. Maxwell, sé que me has deseado estos últimos 5 años. Sus finos dedos dibujaron círculos en mi pecho, descendiendo lentamente. Esta noche, me entrego a ti. ¿No es eso lo que siempre has deseado? Isabelle Hart sopló suavemente en mi oído, y bajo el efecto de la droga, mi cuerpo se rindió poco a poco. Aléjate de mí. Usé todas mis fuerzas para alejarla. Mi mano agarró algo afilado cerca y me lo clavé con fuerza en el muslo. ¡Ah! La sangre me corría por la pierna. Isabelle Hart gritó, tapándose la boca con horror. El dolor me llenó de lucidez, lo suficiente como para tomar el teléfono y llamar a una ambulancia y a la policía. Maxwell, nunca quise hacerte daño. Isabelle me miró entre lágrimas, con el pánico reflejado en su rostro. ¿De verdad me odias tanto? ¿Prefieres hacerte daño antes que estar conmigo? Con la ayuda de los paramédicos, recuperé el equilibrio rápidamente. La fulminé con la mirada y escupí, prefiero morir antes que tocarte. Isabelle Hart, cada persona debe saber cuál es su lugar. Tras la investigación policial, se descubrió que el perfume que llevaba tenía propiedades sedantes, con razón me sentí tan débil al olerlo. Al verla nerviosa y presa del pánico, de repente me pareció increíblemente irónico. Lo que antes soñaba con tener, ahora lo apartaba con mis propias manos, incluso cuando lo tenía a mano. Isabelle Hart estaba sentada frente a la policía, prestando declaración, aunque su mirada no dejaba de dirigirse a mí, llena de emociones indescifrables. ¿Era preocupación? Agente, sé que me equivoqué. Maxwell es mi novio. Tuvimos un malentendido y solo quería disculparme, con un toque picante. Esto es solo un asunto privado entre una pareja. Lamento que hayas tenido que presenciarlo. Debo admitir que Isabelle Hart estuvo impresionante. ¿Qué clase de mujer podría engañar a un hombre y aún así fingir estar locamente enamorada de él? ¿De verdad todas las mujeres fingen ser tan buenas? Negué con la cabeza y les expliqué con calma a los oficiales que habíamos roto hace tiempo. Prácticamente no somos conocidos. Y, por cierto,
Asistió al banquete de esta noche como acompañante de otra persona. Ya presenté una denuncia sobre esto, debería constar en los registros. Relaté todo lo sucedido con detalle. Los médicos y oficiales que me rodeaban me miraron con compasión. Cuando la enfermera me curó la herida, fue especialmente delicada, como si fuera de cristal. Reí suavemente y me encogí de hombros para demostrar que estaba bien. ¿Por qué debería castigarme por el error de otro? Nadie en este mundo es irreemplazable. Que alguien se vaya no significa que tu mundo se esté derrumbando. Mañana saldrá el sol, y aún me queda vida por vivir. Mientras la policía se llevaba a Isabelle Hart, ella no paraba de gritar mi nombre. No podía creer que yo pudiera ser tan frío. No dije nada. Simplemente la vi desaparecer y me despedí en silencio. Adiós, mi ex amante. Sorprendentemente, esta experiencia no me afectó tanto como esperaba. Rápidamente cambié de actitud y me concentré de nuevo en el trabajo. Una mañana, después de correr, llevaba el desayuno a casa. Al pasar por la escalera de emergencia, una sombra se abalanzó de repente y me arrastró hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar, sentí algo frío en la parte baja de la espalda. No te muevas. Los cuchillos no tienen ojos. Esa voz me sonaba tan familiar. Giré la cabeza con cuidado, y efectivamente, era Ethan Blake. Tenía el rostro sin afeitar y demacrado. ¿Quién sabe por lo que había pasado? Ethan Blake, ¿qué quieres? Mis palabras parecieron despertar algo en él. Se echó a reír. Maxwell King, me arruinaste. Nunca esperé que fueras tan astuto, usando la quiebra de la empresa para ponernos a prueba. Bueno, felicidades. Lo he perdido todo. ¿Estás contento ahora? Sentía la presión del cuchillo contra mi espalda cada vez más fuerte. El dolor era agudo. Mira, hombre, hablemos de esto, ¿vale? Los dos somos hombres. ¿De verdad vale la pena por una mujer? ¿Qué te parece, Ethan Blake? Te doy 1 millón. Toma el dinero y desaparece, ¿de acuerdo? Seguí intentando calmarlo, intentando no provocarlo, aterrorizado de que me apuñalara en cualquier momento. Al oír la palabra, dinero, se relajó visiblemente. Aún con el cuchillo en la espalda, sacó su teléfono con la otra mano. Transfiérelo. ¿Ahora? Te lo advierto, no intentes nada astuto. Sabes de lo que soy capaz. Su recuerdo de aquellos días oscuros me dejó en blanco por un segundo. Pero justo cuando su atención se centró en su teléfono, contuve la respiración y me preparé para atacar, recordando los movimientos de defensa personal que me había enseñado mi entrenador. Pero entonces, ¡pum! La puerta se abrió de golpe. La policía entró en tropel, pillando a Ethan Blake completamente desprevenido. Más tarde, me enteré de que Isabelle Hart había llamado a la policía. Ethan le había enviado un mensaje diciendo que quería que se fugara con él. Pero antes de irse, quería dar un último paso importante. Isabelle se dio cuenta de inmediato de que mi vida corría peligro. Llamó a la policía y no descansó hasta confirmar que estaba a salvo. Maxwell, ¿estás bien? Tenía mucho miedo. Se le llenaron los ojos de lágrimas al arrojarse a mis brazos. Levanté las manos torpemente, pues no quería tener contacto físico con ella. Aún no entendía por qué Isabelle de repente tuvo conciencia y me salvó, pero de algo estaba seguro, no había futuro entre nosotras. Algunos espejos, una vez rotos, jamás se pueden reparar. Y el amor, una vez traicionado, se acaba para siempre. Al notar lo rígida que estaba, Isabelle Hart me soltó, y de repente, sacó una tarjeta bancaria y me la entregó. Maxwell, este es el dinero que gané vendiendo mis bolsos. También hay algunos gastos de manutención, todo está aquí. No sé si es demasiado tarde para responder a la pregunta que me hiciste la última vez. Supe de inmediato a qué se refería a la propuesta que le hice hacía 3 meses. Ese fue mi último intento de contactarla, uno lleno de genuina sinceridad. Pero sus acciones de entonces destrozaron por completo mi esperanza. Negué con la cabeza. Quédate con el dinero. Y, por favor, no vuelvas a buscarme. No era el tipo de hombre que necesitaba depender del dinero de una mujer para vivir. Ni era tan mezquino como para exigir la devolución de lo que una vez di voluntariamente.
La siguiente vez que vi a Isabelle Hart fue en el juzgado. Era el juicio de Ethan Blake. Ella testificó como testigo clave y contribuyó a que lo enviaran a prisión. Al salir, me entregó una carta. Sentado en el coche, la observé alejarse en silencio, recordando cuando empezamos a salir. Su risa, como campanillas de plata, siempre resonaba en mis oídos. En aquel entonces, solo oír su voz me llenaba de fuerza. Pensé, tengo que casarme con esta mujer. 5 años pasaron volando, como humo en el viento. Abrí lentamente la carta que tenía en la mano. Maxwell, si estás leyendo esto, es como si nos encontráramos cara a cara. Esta será la última vez que aparezca en tu vida. Estos últimos meses, he estado reflexionando sobre cómo las cosas terminaron así entre nosotros. Sigo pensando, si no me hubiera acercado a ti con segundas intenciones, si no me hubiera importado tu dinero, ¿seríamos felices juntos ahora? Pero es demasiado tarde. Incluso ahora, no entiendo realmente qué es el amor de verdad. Pero sé que una vez tuve algo genuino en mis manos y no supe apreciarlo. Ahora, aunque quisiera volver atrás, sé que no puedo. Por el resto de mi vida, buscaré a mi manera entender qué significa realmente el amor. Pero, ¿estarías dispuesta a esperarme? Mi expresión se congeló. Rompí la carta en pedazos y la tiré a la basura. Luego le dije fríamente al conductor, conduce. Sácame de aquí. Una mujer como Isabelle Hart, una vez, fue más que suficiente. Para el resto de mi vida, solo espero conocer a alguien verdaderamente amable y construir un hogar cálido y feliz.